Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1, empezamos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de El Hilo MX. Yo soy Charbel Mateos y como todas las semanas aquí me acompaña mi amigo Andrés Yabel. ¿Y cómo estás? Hola, muy bien. Con mucho gusto de que esté aquí con Lucía con nosotros. Y también aquí con nosotros Gonzalo Vázquez de Icaza. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Lucía. Y gran tema, ¿no? Muy controversial el del día de hoy. Sí, pues hoy vamos a hablar justamente de las reformas que se aprobaron al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales pues significan un golpe duro para las organizaciones de la sociedad civil. Y para eso tenemos a una gran invitada. Ella es Lucía Hidalgo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades AC, es psicóloga y maestra en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y del Caribe. Su experiencia laboral con mujeres, migrantes y diferentes grupos de base ha consolidado su compromiso para fortalecer a las colectivas, a las redes que trabajan con problemáticas sociales, y está convencida de que la potencia que tiene el trabajo colectivo es importante para generar cambios estructurales y con ello vidas más justas en nuestro país. Bienvenida, ¿cómo estás, Lucía? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes y pues muy honrada que nos hayan llamado desde Alternativas. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Oye, yo quisiera empezar como jugando un poquito al abogado del diablo. Perfecto. La jefa del SAT, que últimamente con el tema de la aprobación del paquete económico ha estado todo el tiempo en reflectores, y ella ha dicho que si bien hay una reforma a la ley del impuesto sobre la renta en donde acota la deducibilidad de los pagos para las organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de las donaciones, son de parte de empresas y que esas no se dan como personas morales, que las personas morales no las tocan, únicamente las personas físicas. De esas personas físicas, ella daba el dato que 96% de esas personas físicas no les va a afectar porque dan menos de 30,000 pesos. Y la mayoría de ellas, como las que llegan a Teletón, a Cruz Roja, dan cantidades no tan grandes y nunca piden deducible de impuestos. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el impacto real que realmente, por ejemplo, tú con tu asociación van a tener con esta reforma? Bueno, creo que primero valdría la pena como explicar un poco para quienes no sepan lo que está sucediendo, ¿no? Antes había una bolsa del 15%, que esa bolsa de deducibilidad implicaba gastos funerarios, gastos médicos, gastos de escuelas, entre otros. Y aparte estaba la del 7%, que era solo para donativos. Entonces estaban divididos. Justamente lo que es súper importante entender es que este 7% no se eliminó, sino que pasa a ser parte de la misma bolsa. Y entonces, evidentemente, después de pasar una pandemia como la que estamos viviendo todavía, digo después, pero bueno, seguimos, los gastos que hemos tenido son más de los que pensábamos y de pronto si tienes que deducir algo, pues obviamente primero van a ser las cosas necesarias, como la salud, ¿no? Entonces, creo que es un poco tramposo pensarlo como nadie dona tantas cantidades, porque sin duda es difícil que alguien done esas cantidades, pero si estás hablando de una bolsa que se juntó y que es toda esa bolsa para todos estos distintos gastos, pues sabemos que en esta pandemia se han vivido muchas cosas complicadas en familias donde han habido pues funerales no previstos, no anticipados, unas necesidades de atención de salud, de inesperadas, como de necesitar oxígeno, de necesitar muchas cosas. Y evidentemente estos gastos, al juntarlos, pues se vuelve muy complicado que alguien que al final de año, del año fiscal, iba a donar, y justo un incentivo importante para donar, aunque no la razón por la que la mayoría dona, es que te pueden deducir. O sea, de hecho, la mayoría de los países y de los, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justo propone que los estados y los gobiernos puedan hacer más beneficios fiscales para que la gente termine donando más. Entonces, dicho como todo ese preámbulo, creo que vale la pena decir que
va a afectar a las organizaciones más pequeñas, porque más que a las más pequeñas, perdón, a los beneficiarios que tienden a estar en contextos mucho más marginados y que necesitan cosas más básicas o bienes más inmediatos, tienden a ser las organizaciones que mucha gente se refiere a ellas como asistenciales, pero simplemente Save the Children, Greenpeace, todas estas organizaciones tienen unos números muy importantes de donativos individuales y evidentemente al recibir menos donativos individuales significa que sus beneficiarios van a poder ser menos, ¿no? Entonces, creo que esa es una afectación muy puntual que va a tener no a las organizaciones como justamente Buenrostro ha dicho en muchos espacios, pero sí a las personas beneficiarias. Y aparte, esta afectación más allá de ese efecto tan directo, tiene una afectación gravísima con el espacio cívico. El espacio cívico es lo que entendemos como la posibilidad de accionar que tenemos en 3 derechos muy básicos, ¿no? De asociación, de reunión y de libre expresión. Y eso es qué tan susceptible es un país a que podamos llevar ello a cabo. Y si tenemos constantemente narrativas en contra de la sociedad civil, que sabemos que las hay no solamente en las mañaneras, pero principalmente en las mañaneras, y aparte se están haciendo estas políticas que van acotando la posibilidad de las organizaciones, pues se vuelve un espacio menos propicio. Oye, Lucía, tú hablabas hace ratito del golpe que sufren las organizaciones de la sociedad civil para los beneficiarios, ¿no? Pero a mí me gustaría también tocar otro de los golpes que va a sufrir las organizaciones respecto a los empleados, a los voluntarios que llegan a las organizaciones de la sociedad civil para hacer trabajo social. Tengo por ahí el dato que las organizaciones representan el 1.37% del PIB nacional y emplean a más de 700,000 personas. Entonces yo creo que aparte de los beneficiados, también hay un golpe para aquellos que hacen funcionar las organizaciones, ¿no? Los empleados, sin duda, la operación en sí de la organización. Sí, ahí es una pregunta también, como abonando lo que dice Char, ¿sí representa mucho porcentaje de los ingresos de las asociaciones el tema de las aportaciones de personas físicas? Pues no, creo que algo... O sea, justamente como ligado a lo que dice Char, ¿no? Creo que son 2 temas. Por un lado, es importante pensar qué representa este PIB, ¿no? O sea, de pronto vemos números y eso en qué se traduce. El PIB que aportan las organizaciones de la sociedad civil es muy similar al PIB que aporta la industria automotriz. De hecho, este dato es mucho más actual, el que tú estás diciendo, justo en las bases de datos que tenemos en Fondos a la Vista, en Alternativas y Capacidades, tenemos de 2018 que era aproximadamente el 3% y es el mismito que tenía la industria automotriz y nadie piensa que la industria automotriz no aporta al PIB, ¿no? Entonces, son cifras importantes para poner en perspectiva. Y sin duda, o sea, es muy complicado que donantes donen justamente a los salarios y lo que requiere y el trabajo que hacemos las personas que estamos detrás de estas causas sociales, ¿no? Y muchas veces se comete el error de pensar que estas personas que estamos en las causas sociales no tendríamos que recibir ingresos, pero si no hay ingresos, justamente complica que esto sea un movimiento organizado, sustentable y que genera los cambios como los que vimos muy recientemente con la marea verde del movimiento feminista. Esto se logra por cambios evidentemente es muy importante las marchas, todo lo que se hace como activismo de momentos, pero claramente estas están basadas en muchos movimientos que llevan años y que están detrás, ¿no? Entonces, creo que eso para hablar un poco de cómo va a afectar también a las personas que estamos trabajando en la sociedad civil. Pero un poco hablando sobre lo que decías, es un porcentaje bajo y justo por eso es nosotras sacamos el hashtag de el 7 importa, justamente porque para nosotras refleja un monto no fundamental, pero importante más allá de cómo se monetariza, ¿no? O sea, ¿tienen alguna aproximación de cuánto, o sea, de la bolsa de 100%, ese 7% de personas físicas, ¿qué tanto representa? Un 20%. Y te lo pregunto porque literalmente lo que dice el SAT es que esta reforma únicamente le va a aplicar a 7 personas físicas que donan y aparte donan para sus propias fundaciones. Le hace Salinas Pliego, pues.
Sí, pues no tengo la cifra que estás preguntando, pero justamente algo que escuchaba evidentemente a buen rostro decir esto y algo que llama la atención es evidente que no son cifras públicas, pero no tenemos esa cifra pública porque no tenemos acceso a esos montos para nosotros, entonces con esa información por decir, sí, sin duda, solo son estas personas. Los datos que sí tenemos dicen que el 21% del dinero que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es de donativos. Esos donativos son de cosas muy variadas, ¿no? O sea, pueden ser de donativos En especie. individuales, Bueno. en especie de personas físicas, o también pueden ser donativos de otro tipo. O sea, donativo que te da una organización, Empresas, una empresa morales. o otra misma organización como más grande, ¿no? Entonces es un porcentaje muy bajo. Y justamente el seguir cambiando y haciendo políticas públicas que van restringiendo el espacio cívico también fomenta que haya menos filantropía. El entendimiento de la filantropía en México es de pronto como... no sé, donar la ropa vieja que tenías y que está a veces no en buen estado. Y esa tiende a ser como se ha hecho por mucho tiempo. Y parte de fomentar una buena filantropía es tener políticas públicas que permitan y que haga que la gente quiera donar. Porque hemos visto en los temblores que hemos vivido en 2017 y recientemente, en todos los huracanes que año con año pegan, en la pandemia, la necesidad de que la sociedad civil, llámese como se llame, o sea, ya sean organizaciones colectivas o agrupaciones, salgan a apoyar en estos momentos de necesidad extrema que no hay mucho, pues sí, o sea, que no hay posibilidad de que el gobierno lo solventara todo. Sí, o sea, que tiene que ver más con un tema más del impacto presupuestal o económico, es un tema simbólico, ¿no? Es tu punto de vista, o sea, que está No, y también- afectando como a esta, desincentivando el que la gente vaya a donar o no. Es un poco como lo que entiendo que es tu perspectiva, ¿no? No, y lo que hay que entender es que la sociedad civil, de cierta forma, ha sustituido un poco las obligaciones del Estado. O sea, lo que el Estado no ha podido proveer, lo ha dado la sociedad civil. Y eso me lleva un poco a una pregunta, Lucía. ¿Cómo ven las organizaciones este golpeteo que han sufrido por parte del gobierno? A lo mejor no solamente del actual, sino de gobiernos pasados. Siempre hay un como estira y afloje entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Yo la verdad es que no entiendo, o sea, entiendo que el gobierno siempre va a querer tener liderazgo en todo lo que se hace en un país, pero no entiendo el por qué pelearse con alguien que puede representar para ti un brazo de ayuda, lo que decía Gonzalo, ¿no? O sea, las organizaciones han suplido muchísimas de las cosas que el gobierno ha dejado de hacer y lo vimos apenas en la Cámara de Diputados, el caso de la diputada María Clemente de Morena que decía, a ver, yo, o sea, tiene VIH y yo he estado como siendo apoyada siempre por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es un claro ejemplo. Y así como ella, hay miles de mexicanos y mexicanas que viven pues bajo el cobijo de las organizaciones. Entonces, ¿cómo tú ves eso? O sea, el golpeteo, porque no solamente es el artículo 151, Totalmente. sino ha sido de tiempo atrás este golpeteo. Totalmente. Qué bueno que tocas eso, porque justamente esta es una más que se junta en un montón de otras políticas que el año pasado se aprobó otra, por ejemplo, que afecta justamente porque son los comprobantes fiscales. O sea, todos los gastos que haga sociedad civil tienen que tener un comprobante fiscal, un CFDI, que quienes hemos ido a cualquier comunidad en México sabemos que lejos de que te puedan dar CFDI, a veces no hay internet, no hay computadora, no hay los medios y a veces donde gastas no están dados de alta porque no están las condiciones dadas para que puedan estar dadas de alta como tal. Entonces, obliga a que las organizaciones que son más pequeñas, que tienen que hacer los gastos en estos contextos, no puedan usar esa deducibilidad. Entonces, ese es uno de los ejemplos de años anteriores, pero justo como también mencionaban, los distintos gobiernos, a mí me parece muy preocupante que este gobierno, que es un cambio en muchos sentidos, que está haciendo muchos cambios, a como estábamos acostumbrados a los gobiernos, sigue una misma línea que habían seguido otros gobiernos, como
el de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, y entonces que son de ir restringiendo el espacio que tiene sociedad civil, de no apoyar a este brazo, y que sí, hemos tenido por mucho tiempo, la sociedad civil ha sido quien solventa necesidades básicas por las características del país que tenemos, con tanta desigualdad. No, y además, digo, sí están atacando a ciertas organizaciones porque, por ejemplo, todo el trámite para convertirse en donataria autorizada, pues no es algo sencillo. O sea, trae una tramitología tremenda desde atrás, ¿no? Entonces, justamente lo que decía Yabeli, ¿no? Que el dato que decía Raquel Buenrostro, que nada más estaban atacando a 7 personas. Bueno, a siete asociaciones. Oye, pues entonces, si vas contra 7, ¿por qué no vas contra esas 7 que ya las tienes identificadas y no jodes a todos los demás? Bueno, ahí el razonamiento que da, yo parezco vocero, es que... No, tú eres el abogado del diablo. No, es que decía, a ver, esta reforma únicamente le va a impactar a grandes, o sea, personas físicas que donan mucho dinero, que son las mínimas. Y dice, y si nosotros abrimos expedientes contra esas personas, van a acusar terrorismo fiscal y es mucho más grave que hacer esta reforma que únicamente va a impactar a muy pocas organizaciones de la sociedad civil. Y yo te quería preguntar, ¿por qué no veo tanta articulación dentro de las organizaciones? Yo no veo a... Sí, no he visto tanta como Eso fue posición. lo que te Entonces, comenté. eso me hace pensar que pues, realmente no les impacta tanto o no se quieren confrontar al Ejecutivo. ¿Cuál es como su lectura? Pues, o sea, creo que son de nuevo varias cosas. Por un lado, o sea, es un argumento muy complicado el que dice Buenrostro, porque entonces, si te opones a eso, pareciera que estás a favor de eludir fiscalmente y evidentemente no es lo que estamos proponiendo. No es lo que estamos proponiendo ni Alternativas ni ninguna de las organizaciones que estamos defendiendo esto, sino lo que estamos proponiendo es que continúen los incentivos porque es la mejor forma de seguir fomentando una democracia sana, en donde existe un espacio cívico abierto, donde se respetan todos estos derechos y donde nos podemos articular para los distintos intereses que hay. Y entonces creo que es una argumentación muy en la línea de la 4T, que si bien tenga o no razón, creo que es una línea argumentativa que es muy complicada y que nos lleva a salirnos de lo que estamos queriendo discutir, que es no estás fomentando tú como gobierno un espacio cívico propicio para que existan distintas voces, pluralidad. Y entonces creo que lo importante es quizás desmarcarnos de esta línea que evidentemente pues ellos tienen la vocería, entonces la van a estar poniendo en todos lados y lo que nos toca a nosotros poner es esto no implica nada más esto. Y me estoy remitiendo también a la pregunta que me hacías antes, que es como si para mí es más simbólico o real. Creo que sin duda tiene afectaciones reales, pero esto ya pasó y lo que nos toca observar a mí como alternativas que nos dedicamos a fomentar un espacio propicio es qué afectaciones va a continuar teniendo. Y es este precedente que no es nada más de nuevo, sino es que no se abra la llave, ¿no? Ajá, que no vayan contra personas, continúa. contra las aportaciones de Los personas morales. morales después, que ahí sí. Exacto, entonces es uno más que se continúa en esa misma línea y que sin duda, pues sí, afecta a todas las organizaciones, pero afecta mucho al espacio en general, como a fomentar que hayan otras posturas, a fomentar que haya otro poder, un poder ciudadano de distintos tipos. Y la pregunta también que me hacían sobre cómo estamos Qué buena articuladas. memoria tienes. Sí. Y porque además yo vi, no has apuntado nada. O sea, Todavía no. Sí. te acuerdas de todas las preguntas. Me voy acordando. Es que Parece que estás en una comparecencia. estoy haciendo así. No, Después anotando de escuchar a los senadores, practiqué. Sí, ya. Pero, Espero que no los tengas que volver a escuchar pronto. ay, tristemente yo también lo espero, pero... O sí, pero para cosas O sí, chingonas. pero diferente, exacto. Porque Sí. dejan mucho que desear, ¿no? Es como tampoco me ayudes, o sea... Y que sí se permita que voten, sí se permita Sí, que porque- haya discusión, distintas cosas. Sí, la verdad que estuve en la Cámara y justo... No, y es lo que hablábamos, ¿no? O sea, a los que nos apasiona como estos temas, estuvimos la semana pasada desvelándonos hasta noche para
para lo que dices, ¿no? Saber cuál, o sea, sabíamos desde que inició la discusión cuál iba a ser el resultado, porque votan sistemáticamente la oposición y el, o sea, el oficialismo, El ¿no? oficialismo. Entonces, no hay como cabida a debate, a retar con argumentos mentalmente, sino únicamente es alzar la mano sin saber qué es lo que estás posicionando y que tu argumento vale nada. Totalmente. Y sí, creo que se da un debate un poco estéril, porque parece que no importa en realidad lo que se diga, lo único que importa es estar como alineados sin que haya una discusión real, sin que escuchemos verdaderamente lo que está sucediendo. Y yo creo que la sociedad civil sí hemos estado articuladas. Creo que es complicado hacer todo al mismo tiempo. O sea, creo que es tremendamente difícil de por sí cumplir con todos los lineamientos que nos piden, no nada más el SAT, sino nuestros donantes. O sea, tenemos muchísimos mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. Y aparte, estar luchando estas batallas es complicadísimo. Entonces, y más una batalla que muchísimas personas ya sabíamos que iba a pasar. Claro. ¿No? Entonces, no sé, igual y me estoy como curando en salud, pero la realidad es que creo que sí hicimos lo que se pudo. Creo que ha sido muy complicado tener un espacio de diálogo y de articulación. O sea, las organizaciones siempre queremos trabajar en conjunto, siempre queremos trabajar de la mano del gobierno, y no solo del gobierno, de los espacios en los que entramos. Y sin duda en este gobierno ha sido más complicado que en otros. Y principalmente cómo se habla y narrativamente. Yo te quisiera preguntar, en el imaginario público, ¿cómo consideras que tenga la gente la concepción de las organizaciones de la sociedad civil? Porque siento que, o sea, si ya permeó este discurso presidencial que dice, es que ellos son una fuente de corrupción, de opacidad, de poca transparencia, ustedes ya sienten que ya los mexicanos fifís, ya tienen, exacto, ya tienen esa Sí, sin percepción, duda. o sea, ya permeó esa percepción. ¿O siguen viendo mucho apoyo todavía? Yo creo que hay ambas partes y, o sea, siendo como autocrítica en términos de sociedad civil, creo que algo que sí nos ha mostrado todo esto es que no existe mucha claridad a veces sobre qué es sociedad civil, quiénes la conforman, qué hacemos, qué implica, y tampoco existe una bancada conjunta. Es como, a veces siento que es como si dijéramos, ¿quién apoya al gobierno y quién no? O sea, el gobierno está construido de muchas diferentes partes, de diferentes colores, de diferentes banderas, y lo mismo pasa en sociedad civil. O sea, en realidad, lo que nosotras desde Alternativas estamos posicionando es defender el derecho a asociación, reunión y expresión. Y eso a veces implica el de personas que opinan lo contrario a mí, ¿no? O sea, no quiere decir que yo no soy provida, si alguien lo fuera. No quiere decir que yo ahora ya no defiendo el derecho de aborto, sino quiere decir que respeto que ella pueda expresar su Y que se vale su postura disentir. y que se vale disentir, porque eso, pues no sé si siempre enriquece, pero esa es la realidad. O sea, la otredad a fuerzas trae otro pensamiento. No trae el debate y la discusión. Oye, ahorita hablabas que, o sea, decías que pues, para las organizaciones de la sociedad civil siempre es importante, pues juntarte o acercarte al gobierno, alguien que te pueda echar la mano con las agendas que estás encabezando. Pero creo que ahí hay una línea muy delgada de si el gobierno o X político realmente sí está comprando tu agenda y te va a ayudar de manera, o sea, genuina, o solamente te está utilizando para su fin político. Y yo creo que este ha sido como algo que le ha afectado mucho a la sociedad civil, ¿no? Creer que a lo mejor el político sí te va a echar la mano, pero al final te das cuenta que le vale madre tu Nada se agenda. colgó de tu causa para conseguir. Yo creo que es difícil, como representante de la sociedad civil, como saber cuándo. Totalmente. O saber que real o puedes no. utilizar esa herramienta para O chantajearlo. también. Es como de, sé que te vale madres, pero pues te voy a utilizar Hasta acá. ahorita. Sí, totalmente. Y creo que puede ser también parte de por qué se ha sentido un poco de desarticulación, porque sin duda, o sea, nos queda claro que quienes nos buscan para saber nuestras posiciones, para escuchar lo que tenemos que decir, es la oposición. Y nos busca para tener argumentos en contra, y tener esos argumentos en contra les conviene porque pueden unirse en una causa, y lo hemos visto con otros movimientos, y para mí es muy importante
pues no regalar, pues no sé, lo que se les va a traducir en votos nada más porque sí, pero también aliarte con quien necesitas para el cambio. O sea, para mí, la verdad es que no me molesta de pronto tener que hablar con personas que tienen una postura distinta que yo. Al contrario, me emociona pensar que puedo sentarme en la mesa con alguien que tiene otra postura política y ver que pudiéramos estar de acuerdo en alguna cosa. Claro. Y creo que justo eso es lo que quizás se pierde en la Cámara, en estas discusiones que decíamos que veíamos. Parece que eso ya no existe. Entonces, ¿para qué se tienen esos foros? De pronto sí digo como... Oye, Lucía, tú estuviste en Cámara de Diputados o senadores como tratando de cabildear el tema con diputados de Morena. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Qué les decían? Balconéalos. Venga. Esa risa ya me contestó la primera parte. O sea, lo que puedo decir es que es difícil. Se pueden decir nombres, ¿eh? No, tampoco. Abogado del diablo. Exacto. Lo que sí puedo decir es que es complicado entrar a la narrativa que tienen. Justo por eso te decía, o sea, es una narrativa que pareciera que si les dices lo contrario, entonces estás de acuerdo con evadir impuestos. No, O sea, espera, es que es estoy binaria. hablando de otra cosa. Sí, es Exacto. súper polarizante ya, como No cualquier hay- tema. Y tu causa ya tiene una marca que se llama PRI, PAN, PRD, oposición. Pero les tengo que decir que sí conozco a muchas personas de Morena y que sí he tenido muchos acercamientos y pláticas con ellos. Y creo que logran entender cuando lo platico uno a uno, pero que eso se traduzca en un cambio o en atreverte a votar o a argumentar con tu bancada, pues me imagino que debe ser difícil. O sea, no sé, no he estado Bueno, en vemos ese a la proceso. diputada cómo a le ver, fue. ¿qué es lo que criticaban la semana pasada? ¿No? Se hicieron parlamentos abiertos para este tema y no le quitaron ni una coma Ni una al coma, dictamen. sí. Y llegaron organizaciones de la sociedad civil, el Cuerpo Empresarial de México, o sea, llegaron muchísimas personas a hablar, a exponer ideas y no tomaron ni una sola, ¿no? Entonces yo creo que eso habla también de lo que decías. O sea, Es muy poco poroso. O sea, Claro. es como que creo que antes, aunque yo tuviera quizás más separación ideológica con las personas que estaban en puestos de decisión, se podía premiar, se podía aproximarse, se podía hablar. Y ahorita siento que un poco para defender sus causas, y lo entiendo, tienen una agenda como mucho más clara, sí tienen una agenda social, a diferencia de quizás en otros gobiernos no tan marcado, pero, o sea, no pone en riesgo platicar el diálogo y justo debatir, no, de verdad, no pone en riesgo su agenda, no los pone en riesgo, o sea, tienen una legitimidad de calle, o sea, nadie está ni pisándole los talones, Sí. la verdad. Entonces, ¿quién más se puede dar el gusto de verdaderamente discutir y verdaderamente escuchar que justo este gobierno, o sea, a mí, no sé, me parecería súper interesante en un acto pues mucho más democrático, no sé, ni siquiera si democrático, sino de pensemos que la podemos estar metiendo la pata, Sí, claro. pensemos desde otro lugar, ¿no? Oye, y una pregunta, ya en tema como de presupuesto y fiscal y demás, ¿cuál sería como un objetivo o en un mundo utópico, una legislación que dijeras, oye, ¿sabes qué? En materia fiscal nos va a beneficiar muchísimo a las organizaciones. No sé, por ejemplo, que es algún tema de deducibilidad o etcétera, etcétera. Algún Que tú dijeras, incentivo que hayan que tú pensado. dijeras, si tuviera que cabildear algo por un Sí, tema... que no esté el gasto que podemos ahorita tener en gastos administrativos, lo que podemos ejercer en gastos administrativos está muy acotado. O sea, es un monto muy bajo y entonces eso complica muchísimo La operatividad. la operación y aparte complica que puedas tener perfiles altos, justo personas como tú decías, o sea, necesitas tener un equipo contable que entienda el SAT porque aparte es medio indescifrable, o sea, gran parte de lo que hacemos en alternativas es medio traducir las cosas que dicen para qué necesita hacer las organizaciones de base, que no tienen a un equipo contable, que no tienen a alguien que estudió ni administración ni contabilidad para poderlo llevar a cabo. Entonces, creo que aumentar los gastos administrativos y también otra de las leyes que es así como medio complicada es que ahora no podemos gastar más del 50% no podemos tener de ingresos más del 50% que sean algo que no está en nuestra acta. Y eso nos complica la vida porque
les decía que el 21% es de donativos. Eso quiere decir que el 79% de nuestros ingresos son ingresos autogenerados. ¿Cómo los autogeneras? Evidentemente, vendiendo cosas. O sea, Claro. hay miles de organizaciones de la sociedad civil que hacen mermeladas, que hacen distintas cosas para poder solventar los gastos. Y entonces, si se acota y si no lo tienen como uno de los gastos en los que pueden hacerlo por mandato, entonces, o sea, de por sí no puedes hacerme, antes no se podía más del 10%, hasta el 10%, perdón, y ahora el 50%. Entonces, como cada vez se va restringiendo más cómo podemos sobrevivir las organizaciones de la sociedad civil. Oye, Mariana, ya para hablar de temas menos complicados y ya sabes, de oscuros, platícanos qué hacen en Alternativas. Es importante que la gente que nos ve, nos escucha, sepa pues qué hace esta organización, cómo se pueden acercar a ustedes, de qué forma pueden ayudar. Platícanos. Buenísimo, pues miren, en Alternativas y Capacidades somos una fortalecedora y eso quiere decir que fortalecemos a otras organizaciones en muchos rubros. Y también fomentamos un espacio cívico abierto, como les estaba diciendo, y justo es defender el derecho a asociación, el derecho de reunión y el derecho de expresión. Y cómo nos pueden apoyar, creo que enterándose de todo esto, que de pronto son temas que no se hablan y que pues aprovechemos este momento que ha estado tan sonado para que lo platiquemos más, para que sepamos qué quiere decir. Y hay 2 hashtags en particular que ahorita estamos usando mucho. Es Sí con la sociedad civil, el otro es el 7 importa. Y también en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, Twitter. Estamos como Fortalecemos, en Instagram como Alternativas y Capacidades, y ahí justo pueden ver distintos manuales que tenemos, que es desde cómo, si te quieres organizar, hacer como una organización de la sociedad civil, qué pasos tienes que hacer, son cosas muy concretas, hasta información con todos los números que son públicos. Nosotras hacemos la labor de bajar las bases de datos, de hacer la limpieza, de hacer, son bases de datos que no se hablan entre sí, entonces de cruzarlas y todo ese trabajo que se hace artesanalmente y es muy, muy trabajoso. Talacha pura. Entre mejor se conozca y se conozca qué significan estas cosas, como el dato del PIB que dabas, pues mejor podemos entender de qué hablamos cuando hablamos de sociedad civil y qué efectos tienen estas políticas. Sí, un poco aligeran el trabajo que tienen que hacer las organizaciones de la sociedad, ¿no? Civil para ya echar a andar su organización. Oye, y nada más por curiosidad, ¿podrías decirnos como qué organizaciones fortalecen actualmente desde Alternativas? Pues ahorita tenemos un proyecto con la GIZ y estamos con muchas organizaciones más pequeñas, pero que son desde movilidad, temas de arbolado, es de ciudades sustentables. También hemos tenido trabajos con Greenpeace, con... ahorita no me está... con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. O sea, tenemos muchas distintas organizaciones que trabajamos distintos temas. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Hilo MX. Creo que es importante visibilizar el tema. Mucha gente no sabía pues, de qué se trataba y decían, ay, no, qué y a ver si sale la idea de hacer como una cámara de organizaciones de la sociedad civil o algo así, porque se viene dura. Y aprovechen para donar, que todavía este año es... Todavía aprovechen que personas físicas todavía pueden más del 7. Exactamente. Entonces donen. Pues muchísimas gracias. Ya dejaste tus redes sociales para que sí. te busquen y puedan aportar en lo que sea Alternativas y Capacidades. Buenísimo. Te agradezco y muchas gracias, amigos. Lucía, Gracias, Lucía. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir conversando de grandes temas, de la coyuntura de nuestro país. Agradecerle a Ponis Corral, el estudio donde se graban estos videos, y a Batman, nuestro productor. Muchas gracias. Nos vemos la que sigue. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @elhilomx, abriendo conversaciones.